Como siempre. Ahí te admite. Buenas noches, Brandon, ¿me escucha? Sí, profe. Entonces, antes que comencemos la clase, el tema es principiado o diarquía, ¿verdad? Pero quería hacerte una pregunta. ¿Les llegó el cuestionario? Sí, sí, profe. Ok, Ayer en la noche. okay. Son dos. Uno es Sí, son... del último tema y el otro es de los otros tres temas, ¿oyeron? Para que lo sí. estudien. Bien, vamos a dar inicio entonces. Vamos a hacer un breve resumen. Breve resumen del tema. Bueno, las características de este periodo. Recuerden que estamos estudiando siempre el Estado y el derecho durante estos diferentes periodos de la historia del pueblo romano. Entonces, las características del derecho clásico, decíamos que Roma en ese entonces había logrado una máxima expansión territorial, ¿verdad? Eso es una de las características. Y disfrutaba pues de largos periodos de tranquilidad y bienestar, propicios para el desarrollo cultural en todas sus áreas. Y con las bases adquiridas en los últimos años de la República, pues el derecho se desenvuelve con rapidez, ¿verdad? Y principalmente a través de la jurisprudencia se construye una verdadera ciencia jurídica, ¿ya? Las fuentes, como hemos visto, son muy variadas y las instituciones jurídicas pues se multiplicaban y se aplicaba el principio de equidad, buscando la individualización de la norma que se ajusta al caso concreto, ¿verdad? Y así aparece el causismo tan característico del sistema jurídico romano. Entonces, nosotros vamos a ver
vamos a ver que en este periodo que se conoce con el nombre de imperio absoluto o diarquía, entonces todos los poderes se encuentran concentrados en manos del emperador, ¿verdad? Estamos hablando del Estado. Y es una época pues de franca decadencia, abarca desde el inicio del reinado de Diocleciano en el año 284 hasta la caída de Roma, que fue en el año 476. Por lo que entonces el Imperio Romano Occidental hasta el 453, fecha en que cae la ciudad de Constantinopla, y termina así el Imperio Romano de Oriente. Durante todo este periodo se dieron incontables levantamientos y guerras civiles, ¿verdad? Así como invasiones de pueblos bárbaros y a quienes resultaba pues cada vez más difícil contener. En el año 330, el emperador Constantino traslada entonces la capital del Imperio Romano a la pequeña ciudad de Bizancio, ¿verdad? Situada en el estrecho de Bósforo, ya la que da el nombre de Constantinopla. Este emperador pues se convierte al cristianismo y lo reconoce como religión oficial del Estado, ¿verdad? Ya en esa época. Pero también vemos que para el año 395 Teodosio divide el imperio, ¿verdad? Estamos hablando de que él divide el imperio entre sus dos hijos, ¿verdad? Entonces adjudica a Honorario, porque uno de ellos se llamaba Honorario, el imperio de Occidente, con capital en la ciudad Ravenna y al norte de la península itálica, mientras que el imperio de Oriente, con capital en la propia Constantinopla, queda en manos de Arcadio, que era el otro hijo, ¿verdad? Entonces, el imperio de Occidente le esperaba una vida breve, ¿verdad? Porque para el año 410, Roma es saqueada por el rey bárbaro, Alarico, ¿verdad? Y pocos años después, para el año 476, ¿verdad? El último emperador de Occidente, que curiosamente llevaba pues el mismo nombre del fundador de Roma, Rómulo Augusto, se rinde ante el avance incontenible de las invasiones germánicas y es destronado entonces, ¿ves? Por Odoacro. Sí, Odoacro. Entonces, este imperio de Occidente, o imperio bizantino, todavía tenía una larga existencia en lo que goza, en cuanto se refiere al momento del triunfo hasta su caída. Pero con la ciudad de Constantinopla, ¿verdad? Es tomada por los turcos en el año de 1453. El periodo del imperio absoluto corresponde en cuanto a la historia del derecho se refiere a la fase del derecho postclásico, ¿verdad? Que no es una fase creativa. Buenas noches, Katy. No me escucha todavía. Entonces, vemos, ¿verdad?, de que los juristas de esta época, entonces se dedican más bien. Buenas noches, Katy. Buenas noches, profe. ¿Cómo le va? Gusto de oírla. Igualmente. Sí, hice a esta hora porque para ver si se conectan más gente, pues. Porque algunos dicen, ay, estoy llegando del trabajo, entonces no me puedo conectar, ¿verdad? La hice un media hora más tarde. Bien. Entonces, ¿les pareció bien sin la hora, Katy? Sí, perfecto. ¿Verdad? Porque hasta Brandon se conectó hoy. Bien. Entonces tenemos, ¿verdad?, de que los juristas de esa época dedican más bien a ordenar y compilar la producción jurídica de las fases anteriores, ¿verdad? Entonces nosotros vemos también que ya se dan las compilaciones jurídicas prejustinianas, ¿verdad? También bajo el reinado de los emperadores. Y se publicó una codificación en el año 438.
Aquí hay pan. Entonces, perdón, Katy. Entonces vemos, ¿verdad?, de que se publicó una codificación para el año 438. Esta era de carácter oficial llamado Código Teodosiano, ¿verdad? Pero ya en esta época se dan 3 códigos, el gregoriano y el hermogeniano y el teodosiano. Ahí ya tenemos 3 códigos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta obra teodosiana constaba de 16 libros y contiene ordenadas y calificadas las constituciones emitidas desde la época de Constantino hasta este momento. Pero con posterioridad a dicho código, en la época de Justiniano, las constituciones correspondientes a los 2 imperios son recopiladas y publicadas con el nombre de las nuevas teodosianas, ¿verdad? Y entonces viene luego después, son 3 las obras que conocen de estas características. El edicto de Teodorico, que era la ley romana de los visigodos en esa época, ¿verdad? Y esta ley romana también la ley romana de los borgañés, ¿ya? Entonces, el edicto de Teodorico probablemente era del año 503 y se debe a Teodorico, rey ostrogodo, ¿verdad? Que era un rey ostrogodo. Estaba dividido en 150 capítulos, ¿verdad? Y contiene disposiciones entonces tomadas básicamente de los códigos gregorianos y hermogenianos, ¿verdad? Ahí viene una pregunta en el examen, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban estas compilaciones jurídicas? ¿Cuáles eran? Pues el código teodosiano, gregoriano y el hermogeniano, ¿verdad? Entonces, este edicto de Teodorico constituye una excepción, ¿verdad?, en relación con las leyes romanos bárbaros. Recuerden que estábamos en tiempo también de los bárbaros. La ley romana de los visigodos es el más importante de los documentos de ese tiempo, ¿verdad? Pero ya para el año 527 vemos ya el derecho romano justinianeo. En el año 527 ascendió al trono imperial el emperador Justiniano. Miren, y qué maravilla. Este emperador fue, para mí, yo considero que fue el que más trabajó en el derecho, ¿verdad? Aportó, su obra aportó mucho más que todos los otros gobernantes. Y él reinó hasta su muerte en el año 565, ¿verdad? Su obra como gobernante pues se destacó tanto en el ámbito político, militar, religioso y jurídico. O sea, ese también es parte de otra de las preguntas que vamos a hacer en el examen. ¿Cómo se destacó? ¿En qué área se destacó la obra de Justiniano? Pues en 4 fases. A ver, político, militar, religioso y jurídico, ¿verdad? Entonces, en el primer aspecto, él pretendió restaurar el antiguo imperio romano, logrando reconquistar algunos de los territorios invadidos por los bárbaros, África, Gorcega, Cerdeña, Sicilia, Italia y parte de la península ibérica. Aunque no todos estos territorios los conservaban durante su largo reinado. En por religioso trató de unificar las creencias también, ¿verdad? En cuanto en el aspecto religioso, trató de unificar las creencias, porque recuerden que ellos a medida los romanos iban conquistando territorio, iban también adorando dioses extranjeros y adoptando nuevas costumbres, ¿verdad? Entonces, con Justiniano se pretendió unificar la religión, ¿verdad? Entonces, e imponer el cristianismo ortodoxo como religión oficial del imperio, ¿ya? En lo jurídico llevó a cabo una gran labor legislativa, gracias a la cual estamos en posibilidad de estudiar el derecho romano. La labor legislativa llevada a cabo por Justiniano desde el momento en que sube al trono, en el año 527, tiene una importancia decisiva dentro de la historia del derecho, pues gracias a él conocemos aquel que rigió a los romanos durante los siglos anteriores. Pero esta inmensa labor de Justiniano
tiene que ser contemplada desde un ángulo, desde un doble ángulo. A ver, uno como una tarea de codificación, porque él es el que hizo muchos códigos. Ahí es en donde el Ius Civili, ¿verdad? Él hizo el Código Civil, o sea, de reunión y clasificación de todo el material jurídico, porque él viene a ser como la labor jurídica que él hace lo que le llaman el nombre, ¿cómo era que se llamaba? Pandecta, ¿verdad? Que él hace un estudio de todas las leyes que están, entonces él retoma algunas, deroga otras, crea nuevas leyes, ¿verdad? Y viene reformando. Entonces esa fue una labor que él hizo. Entonces la inmensa labor legislativa tiene entonces que ser contemplada desde estos dos ángulos. La labor de codificación, ¿verdad? Y la de clasificación de todo este material jurídico que había integrado el derecho de los romanos hasta su época y a la vez como una labor creativa, ¿verdad? También vemos nosotros que adoptó las normas jurídicas anteriores a las necesidades de su época, es decir, fue, ¿cómo que le llamamos? Digesto o pandecta, ¿verdad? La labor legislativa que él hizo, él retomó algunas leyes, otras las derogó, otras las reformó y creó nuevas leyes, entonces él hizo un solo estudio, ¿verdad? Y con la muerte de Justiniano en el año 565, termina lo que se conoce como la primera vida del derecho romano. Y vale decir la etapa de su creación iniciada con la fundación de la ciudad de Roma en el año 753 a.C. A este conjunto, a esta labor jurídica de Justiniano, pues se le conoce con el nombre de Corpus Juris Civili, que es lo que estamos hablando. Aquí ya le dan un nombre, que era el derecho civil, Corpus Juris Civili, y estaba compuesto por este código, por el digesto, por las instituciones y por las novelas. Todo eso es parte de la labor de Justiniano, ¿verdad? Ya para el año 528, entonces se nombra una comisión para reunir a los códigos gregoriano, hermogeniano y el teodosiano en una sola obra. Pues dicha comisión tenía facultades para efectuar estas modificaciones y aclaraciones necesarias, así como para eliminar las repeticiones que existiesen. Pero lo más importante es que nosotros podemos ver, después tenemos las características del derecho posclásico, ¿verdad? Entonces, las características del derecho posclásico nos hablan de que todo el derecho del imperio absoluto corresponde a la fase posclásica, ¿ya? Y entonces él se subdivide a su vez en un derecho vulgar y en un derecho justinianeo. Pues estamos hablando de la creación y de la labor del emperador Justiniano. La etapa del derecho vulgar se inicia a partir del mandato diocleciano y termina antes de Justiniano. Es característico de la fase de la falta de originalidad. Ya no hay creación jurídica, sino solo un afán de adaptar el derecho anterior al tiempo presente, ¿verdad? Simplificándolo la mayoría de las veces y perdiendo con ello el rigor científico que caracteriza al derecho clásico. La ley, entonces, después vemos qué destino tiene el derecho romano después de Justiniano, qué pasó. Entonces, la legislación justinianea siguió rigiendo oficialmente en todo el imperio, de Oriente hasta la caída en poder de los turcos, que fue para el año 453. Sin embargo, toda la obra de Justiniano fue objeto de comentarios y diversas traducciones al griego. Pues en esta época, el Imperio de Oriente y el Imperio Bizantino era más greco-oriental que romano. Al punto que el idioma oficial ya no era el latín, sino que era el griego, ¿verdad? Y entonces, así es como nosotros vemos, ¿verdad? Vemos cómo viene dándose esta labor legislativa, ¿verdad? Entonces,
adoptó las normas jurídicas anteriores a las necesidades de la época, ¿verdad? También hizo una serie de disposiciones dictadas de nueva cuenta durante su reinado, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros que el código estaba dividido en 12 libros y el primero de los cuales trata el derecho eclesiástico, ¿ves? Y de las fuentes del derecho y de los oficios de los funcionarios imperiales. Los libros segundo al octavo se dedican al derecho privado. Ya ellos empiezan a dividir por libros, ¿verdad? Las figuras jurídicas. El libro noveno al derecho penal y el libro décimo, del 10º al 12º, al derecho administrativo. Imagínense qué inteligentes que eran ellos, ¿verdad? Porque cómo vemos el gran avance que se da en esa época, ¿verdad? Eran unos grandes estudiosos del derecho administrativo, penal, civil. Entonces, el digesto, conocido también con el nombre de Pandecta, que esa es la gran labor legislativa que hizo Justiniano. Fue una colección compuesta por citas de los escritos de los grandes jurisconsultos clásicos. La obra fue encargada a una comisión de juristas bajo la dirección de Triboniano y se compone de 50 libros. Estos se subdividieron en títulos y fragmentos que constan de parágrafos numerados, ¿verdad? Los redactores del digesto también se dividieron en 3 subcomisiones, cada una de las cuales debía seleccionar un conjunto determinado de obras. La primera se encargó de revisar todo lo referente al derecho civil y a integrar lo que se conoce como fondo sabiniano, sabinianeo, ¿verdad? Que estaba conformado por obras de Sabino y sus seguidores. Porque miren, también pasó un buen tiempo en que todas estas compilaciones de Justiniano quedaron dormidas. La gente las echó al olvido, pero después hubo un tiempo en que se volvieron a retomar, ¿verdad? Y entonces, con la segunda comisión que revisó las obras relacionadas con el derecho honorario, contenido en los edictos de los magistrados e integró el fondo edictal, finalmente el tercer grupo se dedica a analizar los escritos de Papiniano y otros grandes jurisconsultos. Papiniano fue un jurista, un jurisconsulto, y produjo el fondo, el fondo papinianeo, ¿verdad? También hizo él su creación en tiempo de Papiniano. Entonces, estamos viendo que todo el derecho del imperio absoluto corresponde a la fase posclásica, ¿verdad? Posclásica. Y se subdivide, decíamos, en derecho vulgar y derecho justinianeo. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Brandon. No, profe, todo bien. ¿Y cómo vas, Katy, con las preguntas? Ya, yo voy avanzando ya. Ya vas avanzando, porque por ejemplo, hay 5 preguntas que son del último tema, esas ya las tienen que tener hechas, porque era parte de la tarea, ¿verdad? Esa sí la tenían que subir, son 5 preguntas. Y las otras, pues también, esas 5 más las que les di, son las que van a estudiar, ¿verdad? Bueno, Katy. Entonces, mañana te confirmo, a ver si, porque miren, viene una semana de vacaciones larga, porque lunes 14 y martes 15. Y no sé, por este fin de semana sí hay clase, pero lo que no sé yo es si efectivamente vamos a tener el examen. Yo les confirmo, ¿oyeron? Sí, profe. Hoy no pude todo el día comunicarme con la licenciada. He estado haciendo un montón de cosas porque tenía que hacer las diapositivas, los planes de clase, los cuestionarios, los exámenes. Ya hice el examen de ustedes, estoy haciendo los otros. Entonces he estado bien ocupadita. Para la semana que viene. Entonces yo te confirmo mañana, ¿verdad? Si este fin de semana que viene es el examen, ¿verdad? Bueno. ¿Sí?
Dígame, Katy. Brandon. Entonces, ¿cómo dice? Ahí me confirma ¿Cómo dice? que lo del examen, de la semana del examen, que me avise si se logra comunicar con la licenciada. Yo mañana te mando un mensaje, ¿oyeron? Al grupo, para que lo miren todos, ¿oyeron? Bueno. Sí. Tenemos como 2 compañeros nuevos en el grupo, pero estaba esperando yo que subieran por lo menos se comunicaran conmigo para abrir los espacios, porque se les va a hacer examen también a ellos. Entonces, pues, porque vamos a tener que integrar a esos nuevos estudiantes al grupo, ¿oyeron? Creo que son 2 jóvenes. Bueno. 2 jóvenes. Bien. ¿Y cómo van ustedes? ¿Bien? Brandon, Katy, Yesenia. Sí, vamos. Bueno, con mucho ánimo, si no se me desanimen. Y entonces el examen viene fácil, viene fácil. Estudian lo que les di y salen bien. ¿Oyeron? Bueno. Entonces, ha sido un placer, hijos. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Buenas jóvenes. noches. Sí. Mañana les mando un comunicado en el WhatsApp. Bueno, está bien. Pasa buenas noches. Buenas noches, Katy. Buenas noches, Brandon.